Bueno, podemos empezar este video definiendo lo que es cultura. Bueno, la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época y demás. Bueno, la cultura en su sentido etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. Bueno, la función de la cultura es concientizar, pero concientizar de a quién, pues al individuo, a la población. ¿Qué vamos a concientizar? De los valores fundamentales de su nacionalidad, tradición e historia, lo cual antepone de una manera subliminal estos valores a aquellos de la cotidianidad degradada, desafortunadamente por la crisis del país. Por ejemplo, la cultura que más nos representa a nosotros los peruanos es la cultura inca. Bueno, ahora continuamos con las características de la cultura. Pues la cultura se caracteriza por ser simbólica, aprendida y compartida. ¿Qué me refiero con esto? La simbólica es lo que nos distingue de los demás, ya sea como región, como país, como ciudad o como pueblo. Machu Picchu no solo representa al Perú, sino también a la región del Cusco. Las cabezas clavas representan a la región Ancash, las líneas de Nazca representan a la región Ica, y así, cada región tiene su distintivo. Es por ello que es lo que nos diferencia, lo que nos marca de los demás, lo que nos vuelve especiales. Aprendida, pues lo que nosotros aprendemos de nuestros antepasados, sea de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos o de todo nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, el idioma quechua, que es un idioma tan hermoso. Decir Allimpuncha y por la mañana, al decir buenos días, Allintuta, buenas noches, y Mainalian Kashanki, ¿cómo estás? Es por ello que nosotros debemos aprender este idioma. Y por último, compartida, que nosotros la podemos compartir con el resto de la sociedad, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, gracias a la virtualidad. Categorías de la cultura. Empezando primero con el etnocentrismo. Esta visión juzga y califica las costumbres, las creencias y el lenguaje de otra cultura, de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable. En pocas palabras, quiere decirse que una cultura va a ver a las demás con su propia manera de ver el mundo, y así, en cierto sentido, se va a crear un tanto superior hacia los demás. El relativismo. El relativismo, esta corriente de pensamiento, afirma que ninguna cultura debe ser juzgada a partir de los patrones de otras. Por esa razón, aquí nos está mencionando lo propio que puede tener cada cultura y que en cierto sentido no todos somos iguales. La universalidad. La universalidad está dividida en tres: biológico, psicológico y social-cultural. Entre los tres, el social-cultural nos muestra de que toda sociedad humana en sí está organizada en grupos, y esto se puede ver como un tipo de familia. Luego tenemos la generalidad. Nos dice que pese a que hay distintas culturas, hay cosas que tienen en común, como su origen o otro. En cambio, la particularidad nos dice que cada cultura tiene algo propio, que ningún otro lo va a tener, es un rasgo que solo será de ellos. Los patrones son las normas, pautas, modelos que toda cultura tiene, en lo cual todo eso acordado es algo que se desea de los miembros de dicho grupo, por lo cual esto en cierta manera ajustan sus formas de actuar. Los valores es algo que la sociedad desea, ya que va a dar un orden y va a haber una jerarquía que entre los valores, que cuáles son los más importantes para utilizar. ¿Qué es la diversidad cultural? Según Lamb y Coleman, el concepto de diversidad puede tener diferentes acepciones, las cuales se adaptan a las circunstancias y sentido que el hombre le va dando a través del tiempo. Dentro de ellas, este término hace referencia a la convivencia e interacción armoniosa de distintas culturas en un mismo lugar y tiempo. ¿Qué engloba la diversidad cultural de un país? Las manifestaciones artísticas, las tradiciones, los conocimientos, las costumbres, las lenguas, la gastronomía, las creencias religiosas, entre otros. Nuestro país, en este caso, es conocido por ser megadiverso, plurilingüe y multiétnico. ¿Por qué es importante reconocer y valorar la diversidad cultural? Porque permite que una sociedad conviva de manera inclusiva y respetuosa, sin distinciones ni actos discriminatorios que vulneren los derechos de las personas.
porque permite construir mecanismos y escenarios de valoración donde las diferencias étnico-culturales sean ventanas de oportunidad, porque ayuda a reflexionar sobre los modos en que es pensado y vivido el bienestar por las diferentes personas y pueblos, porque permite una convivencia donde reconocen los aportes de cada persona y pueblo en las narrativas del país y en su propia conformación. Asimismo, porque impulsa el desarrollo, no solamente económico, sino como forma de enriquecer a la vida de las personas. Además, es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. La humanidad se enfrenta a un enorme desafío. La crisis de la COVID-19 ha afectado en la vida cultural de las ciudades, mediante el cierre masivo de museos, galerías, centros comunitarios, así como la cancelación de conciertos, festivales y exposiciones culturales, por lo que actualmente la UNESCO, a través de la Guía de Políticas para un Sector Creativo Resiliente, busca reconstruir las industrias creativas para superar los efectos negativos de la pandemia. Continuando, vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, sus características y su tipología. Como tipos de patrimonios culturales tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Pero qué son los bienes muebles? Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados y movidos desde su lugar de origen, y estos pueden ser objetos a un yacimiento arqueológico, reliquias de una iglesia, cuadros y herramientas antiguas, etc. Los bienes inmuebles, por otro lado, son aquellos que no pueden ser separados de su entorno, los cuales no se pueden transportar, como por ejemplo las pinturas rupestres, una iglesia, un edificio antiguo. No obstante, podemos resaltar que en algunas ocasiones se han hecho varias acciones lamentables para descomponer ladrillo, por así decirlo, edificios antiguos y volverlos a reconstruir en otro lugar que no es su lugar de origen. El patrimonio cultural incluye todas las expresiones culturales de una sociedad, tanto las pasadas como las vigentes, que son transmitidas de generación en generación, como por ejemplo las leyendas, la música folclórica, la alfarería indígena, etc. Y la ciudadanía es aquella persona que vive en un territorio de manera jurídica y tiene por lo tanto una serie de derechos y también de deberes. Hablando sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural de Arequipa, como por ejemplo tenemos el Mirador de Yanaguara, el Monasterio de Santa Catalina y algo muy representativo de Arequipa, que es la Plaza de Armas de Arequipa. La pluriculturalidad. Un concepto acerca de ello sería la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un mismo territorio y juntas hacen una totalidad nacional. Y no solo ello, sino que también estas culturas se interrelacionan de manera pacífica y resuelven sus diferencias. La multiculturalidad es la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio territorial, en donde no existe una igualdad entre ellos mismos. Sin embargo, la interculturalidad busca generar la coexistencia, esa convivencia entre las culturas en un contexto de equidad e igualdad entre ellos mismos. Un ejemplo claro de esto tenemos a la convivencia pacífica entre las etnias o culturas así llamadas en la selva peruana, que aproximadamente suman alrededor de 65 etnias, como por ejemplo son los Aguaruna, Wambisa, los Shipibo-Conibo, los Secoya, entre muchos más, en donde estas culturas tienen su propia forma de expresar sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, lo que los hace únicos y diferentes de los demás. Pero también cabe esa diferencia o esa desigualdad entre ellos mismos, donde una cultura puede ser más favorecida o pueda tener más oportunidades, ya sea porque su población es mucho mayor que otras o ya sea porque simplemente es más reconocida su cultura.